adversario, utilizando la alianza con el terreno, con la noche, con la población civil. Había un verdadero callejón sin salida en el conflicto. El ejército no podía derrotar la guerrilla, menos aún con las técnicas insuficientes, inconvenientes que estaba empleando, ni la guerrilla podía aspirar a nada distinto de sobrevivir. Se llegó a hablar de una posible negociación entre la guerrilla del Llano y el presidente Urdaneta. Pero a falta de intención oficial, el enfrentamiento siguió y la guerrilla promulgó las llamadas leyes del Llano. La primera ley del Llano de 1952 de septiembre, por primera vez se ocupa de organizar a la población civil, de darle una organización militar a la resistencia y de señalar, por lo menos de manera muy inicial, la necesidad de organizar también los frentes de la producción y de la planificación de la producción en las zonas en donde se está organizando los frentes guerrilleros. Es realmente para mí esta segunda ley una especie de constitución para un nuevo estado embrionario. Se asume que los llanos son en cierta manera como una especie de zona liberada que debe en cierta manera anticipar lo que va a ser, según ellos dicen en el propio texto, la gran revolución nacional. A mí me llama mucho la atención esta ley porque yo la veo en el contexto general de la violencia como la utopía, digamos, de la violencia. Es la utopía en un doble sentido, en el sentido que nunca se va a realizar, pero en el sentido también de que está allí latente como potencial, por lo menos de algún segmento de la violencia. Los alzados acordaron aunar esfuerzos. En el Llano se unificó un Estado Mayor y en Biotá se realizó una conferencia guerrillera nacional proclamada como la Conferencia de Boyacá para eludir la persecución. En el Congreso se tomaron medidas, por ejemplo, hay que hacer una reforma agraria que consiste en que la guerrilla le dé título, aunque sean unos de plátano, se dijo, le dé título a los campesinos que ocupan la tierra. Eso es una reforma agraria muy berraca. Se acordó un plan general de acción para todo el país. Se acordó, por ejemplo, que a este movimiento del sur del Tolima le tocaba esta tarea. Después de unos trabajos que se hacían, cuando mandaran la tropa para acá, había que volar el puente Girardot, porque no había cómo pasar la tropa en ese tiempo. Se unificó el mando, que era una berraquera, el mando estaba todo disperso en el país. Las conclusiones a que se llegó no favorecían mucho a la oligarquía liberal ni a ninguna oligarquía. Este congreso no pasó inadvertido. Ese mismo año, dirigentes de ambos partidos propiciaron el golpe militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Debía promulgarse de inmediato una amnistía y los liberales tendrían que lograr la desmovilización de las guerrillas. El general Rojas lanzó de inmediato un llamado a la paz y buscó la entrega de las guerrillas. En los llanos el asesinato de dirigentes y la presión militar conllevaron a una pronta capitulación. Los bautistas es el bastión más sólido que tiene la guerrilla de aquella época. Son unos tipos que pelean de día y de noche. Son los hermanos bautistas. Y allá llegó la Roya, llegó una infiltración de Bogotá y logran aprovechar la forma bárbara con que los bautistas manejan la disciplina de la tropa, porque no conocen unas estrategias políticas de cómo manejar los intereses de una población civil, sino a la baqueta, a la militar. Los asesinan sus propias tropas. Los mandos medios asesinan a los bautistas. Guadalupe andaba con la gente, con su plana mayor y con su gente, andaba. Entonces, la infiltración que ya había en la guerrilla de parte del victorioso ejército, detectaron que el obstáculo para conformar esas entregas era José Alvear. Entonces, hay un momento en que Alvear viaja con un grupo de guerrilleros, la gente de armas pues de la guerrilla, de la revolución, viaja a una conferencia por una canoa abajo, por un río, bien por el Meta o bien por el Pía, por ahí iban, es la misma. Entonces, estos sabían que Alvear no sabía nadar y trambucaron la canoa
y lo tumbaron y lo echaron al agua. Y Alvear les gritó: ¡hijo de putas, no me dejen ahogar! Y se ahogó. Ese es el fin de José Alvear Restrepo. Entonces el Redentor sale crucificado, Alvear Restrepo. ¿Cómo sería de abajo la preparación o el contenido político de la gente que fueron a ahogar al santo de la cosa, al exégeta de los tantos que hay en el país? Es una vergüenza. Y se apagó la rebelión del llano. Sin embargo, algunos prefirieron no acogerse a la amnistía. Yo le dije a la gente que no hay que entregar las armas. Fue cuando le escribí a Guadalupe diciéndole que era un traidor, que eso era una traición al movimiento, que no entregara las armas. Y hubo hasta gente que amenazó con la cosa y no entregaban, perseguían. Le dije, bueno, pues me persigan, peleamos también. Y ellos entregaron, nosotros no quisimos entregar armas. En el Tolima, las guerrillas liberales también se entregaron y las comunistas se replegaron en grupos de autodefensa. Los campesinos en general se convencieron de que Rojas Pinilla era de buenas intenciones porque bajaban al pueblo y les daban salvoconducto y toda cosa, entonces abandonaron, dejaron de apoyar a la guerrilla. La guerrilla quedó entonces entre sus enemigos, en un caldo de enemigos, el pueblo, los campesinos, más los loais armados. Entonces fue cuando se tomó la determinación de regresar otra vez a los movimientos de autodefensa, como había surgido la guerrilla, y de distribuir la gente, porque no podía estar ya concentrada, porque la tenían asediada. Un piquete para Río Chiquito, otro piquete para Guayabero, otro piquete para El Pato, otro piquete para Marquetalia, y un piquete que se fue hacia la Sierra de la Macarena. Pero la situación se complicó, pues parte de la guerrilla liberal pasó a la contraguerrilla y enfrentó a los comunistas. Sobrevino la llamada guerra entre limpios y comunes. No dejaban las ideas de perseguirlos a ellos, entonces volvieron nuevamente a coger las armas. Y ahí se fue formando otra vez la revolución. Porque no hubo paz en forma, porque volvieron y sacaron grupos. También se entregaron guerrillas en Cundinamarca, Santander y Antioquia. En este departamento el llamado Capitán Franco pactó sin ceder las armas, pero en todo caso no hubo negociaciones ni se logró un verdadero pacto de paz.